Una de las maneras en las que se manifiesta lo que podríamos llamar confusión dimensional en los seres humanos es en la percepción de la causalidad. La percepción de la causalidad es algo que damos completamente por sentado, como que fuera intrínseco a la realidad, y desde el principio, por ejemplo, de la filosofía, desde el principio de la filosofía, los filósofos han notado que, por ejemplo, la causalidad es lo que se ha llamado en la filosofía una categoría del entendimiento, es una de las formas de percibir la causalidad, de la estructura o la dinámica de la vida. Pero el problema con los humanos es que entendemos, interpretamos, percibimos las categorías del entendimiento como si fueran inherentes a la realidad y son más bien inherentes a nuestra percepción, son formas en las que nosotros percibimos. Claramente desde el principio de nuestra experiencia humana experimentamos que ciertas cosas se conectan, primero habiendo una, después habiendo otra, y establecemos conexiones entre ellas. Pero intrínsecamente la realidad no funciona inherentemente así. Hay un montón de maneras de conectividad entre los fenómenos y lo que nosotros percibimos como causalidad es una forma bastante superficial de una forma de conectividad a través del tiempo y del espacio, pero el problema con esto es que tomamos, como en general en nuestra percepción, tomamos una parte por el todo, tomamos un aspecto por el todo. No hay ningún problema en los aspectos, no hay ningún problema en las categorías, en los modos o aspectos en los que se manifiesta el entendimiento, la realidad. El problema está cuando tomamos ese parte por el todo. Hay una operación mental de cierre en esto que resulta, digámosle así, evolutivamente problemática para los seres humanos. Por ejemplo, un efecto de esto es que después aplicamos la idea de causalidad a nuestra propia experiencia y lo aplicamos de qué manera, en el sentido de pensar en lo que entendemos como voluntad, que aplicando ciertas causas psicológicas sentimos que producimos ciertos efectos. El problema, de nuevo, con nuestra manera de ver las cosas es que es totalmente funcional en lo pequeño, en lo relativo, en lo que no tiene mucho efecto, y para resolver situaciones de interacción cotidiana, simple, pero la problemática surge cuando aplicamos eso y lo transformamos en metafísica. Por ejemplo, la idea o la extrapolación de sustancialidad en base a cómo percibimos los procesos no tiene mucho problema si la tomamos como una especie de hipótesis para resolver el hecho de decir, bueno, acá hay una silla, la voy a mover, voy a ponerla en otro lado o voy a tapar un agujero en el techo. No pasa nada. El problema es cuando transformamos esas entidades de nuestro procesamiento en entidades metafísicas. Le otorgamos, hay un salto, hay un pequeñísimo pero implacable salto metafísico que es el otorgamiento de sustancialidad al pensamiento, a la agencia, también a la idea de que hay alguien con una sustancialidad, con una entidad propia que está haciendo eso, que es una acción que tiene una entidad propia, y que la conexión entre esas cosas también tiene entidad. Entonces concebimos que la voluntad tiene entidad, que yo tengo entidad, que mi acción tiene entidad. Todo esto nos trae innumerables complicaciones, supuestamente pagando el costo de alguna simplificación para resolver algunas situaciones. El problema es que realmente pensamos que esto es así intrínsecamente y después concebimos que nuestra vida, por ejemplo, necesita encontrar su realización a través de la manifestación de una voluntad que ordena las cosas de una cierta manera. La manera en la que los procesos de situaciones se ordena en nuestra experiencia, en nuestra vida, no obedece estrictamente a nuestra voluntad, ni tampoco es deseable que nos pasemos el tiempo de nuestra existencia corporal obsesionados con la manera en la que organizamos de una u otra manera las cosas. Esto no significa lo contrario o la
contracara de eso, que es adoptar también la creencia de que no hay ningún tipo de agencia en mí y simplemente me voy a entregar a mis propias compulsiones y a patrones de más bajo orden que no aportan realmente nada. La sensación de falta de sentido, de falta de energía que ocurre cuando nuestra percepción no está sintonizada con el campo, incluyendo sus, llamémosle así, bordes de desafío. Esa sensación de falta de energía, de falta de sentido, no es ilusoria, es algo concreto, porque eso significa que nuestra vida está funcionando en dinámicas de un orden inferior a aquellas que realmente constituimos. O sea, si siendo, por ejemplo, adultos queremos seguir aplicando o funcionando estrictamente como niños, vamos a sentir, es como una especie de evasión de la situación, ¿no? Y esto tampoco sirve. No estoy queriendo decir que simplemente hay que entregar, porque muchas veces la idea voluntariosa a lo que señala es a esto, a que hay que forzar la situación personal y colectiva hacia sus puntos de desafío. Y claro, eso es interesante, es un llamado de atención interesante. Como en todas las cosas humanas hay un núcleo muy jugoso. El problema es que lo tomamos literalmente y creemos que la voluntad y ese proceso es literalmente existente y que es algo absolutamente importante. Cualquiera de estas dos aplicaciones lleva a la misma ilusión y por lo tanto desilusión. Una por falta de energía, por falta de desafío, digamos, y la otra por estar basándose en una ilusión y en una visión del despliegue que es parcial, es ilusoria y toma por sustancial cosas que no lo son. La causalidad no es intrínseca a la realidad, es una de las maneras en las que percibimos conexiones, pero el problema es cuando en nuestra vida intentamos aplicar eso en la forma de voluntad y pretendemos, generalmente inventando una idea, un sentido, algo que guíe esa voluntad, cuando obviamente no sabemos, no tenemos conocimiento de lo que debería ser, porque la idea de lo que debería ser es completamente ilusoria. Entonces nos inventamos creencias, mitos culturales, mitos personales, mitos familiares y tratamos de aplicarlos mediante una especie de forzamiento causal que llamamos voluntad para hacer supuestamente lo que yo quiero. Por supuesto, ahí la idea de voluntad, la idea de yo, la idea de plan, la idea de éxito en eso es completamente ilusoria. No hay una entidad que tenga control literalmente sobre los procesos. Hay procesos que se despliegan y es muy importante mantener la alineación del campo, llamémoslo, la alineación consciente, espontánea del campo en el despliegue interior barra exterior simultáneamente, no de adentro hacia afuera ni de afuera hacia adentro. Es un campo en el cual obviamente todas estas polaridades están integradas, pero podemos en nuestra identificación cotidiana, ordinaria, estar alienados de este proceso y es muy importante no tanto el implementar políticas causales que fuercen un cambio en esto, sino simplemente abrir la sensibilidad, recuperar la sensibilidad del campo, de la naturaleza de este campo que somos desde el principio, no tratar de crear una especie de estado nuevo para ser mejores o merecer, sentir que merecemos un estado mejor porque algo en nosotros se ha transformado en mejor o se ha purificado. Estas son todas construcciones míticas que a lo sumo pueden ayudar a acompañar parte de este proceso, pero que no reflejan su verdadera naturaleza. Entonces, en tu propia vida, no es necesario que busques el sentido en una especie de realización forzada, deliberada, donde uno siempre siente que está faltando en algo al compromiso con su propia naturaleza, con la propia familia, con la divinidad, con lo que sea. El despliegue del verdadero destino se va a dar naturalmente siempre que no intervengas. Incluso cuando intervienes también se va a dar a pesar tuyo y lo vas a vivir, como decía la famosa cita de Carl Jung, la vas a encontrar como destino, como algo que se te impone. Entonces, el proceso, el modo en el que tu propio proceso va a darse,
no es inevitable. Lo que podés hacer es facilitar esto mediante el mantener una especie de apertura a toda tu energía potencial y no, digámosle así, intentar no evadirte de los puntos de desafío, no evadirte de los focos o los campos de intensidad, designándolos, como suele pasar, como emociones y proyectándoselos a parejas, políticos, ideales o determinadas cosas. No, la clave no pasa por una cuestión voluntariosa, una cuestión de ideal voluntarioso, pasa por una disponibilidad sensible, lúcida, para la cual hay y ayudan mucho ciertas formas de entrenamiento, como ciertos métodos de algunos caminos o transmisiones de conocimiento esencial, pero nunca transformando a esto como una especie de mandato a imponer a fuerza de voluntad. La interpretación que hacen algunos humanos de estos caminos como algo que debe realizarse para llegar a un destino que siempre está lejano, y el juego hipócrita en el que se entra en relación a esto es muy triste, es la forma más horrible de traicionar o de dejar pasar la oportunidad de esos caminos que esos caminos presentan. Entonces no nos obsesionemos con categorías del entendimiento que son formas parciales relativamente útiles de entender, pero no pretendemos que la causalidad y el voluntarismo nos dé la completud que es intrínseca al campo, que es intrínseca a lo que es. Esto no es un misterio que necesita que saques una conclusión y tengas una opinión al respecto y repitas como loro todas estas cosas. Lo que se necesita es que profundices, que sensibilices este misterio y te des cuenta de que lo estamos habitando cada momento, cada interacción, cada encuentro, cada despliegue, cada cosa aparentemente azarosa, cada situación con la que te enojas porque no debería ser lo que es, o que te sentís contento porque es lo que es el campo desplegándose. No necesitas luchar contra ese campo, necesitas relajar tu estado de lucha habitual, intentando forzar mediante un mecanismo perceptual, habitual, como es la causalidad, forzar algo sintiendo que vos, como si fueras una entidad, estás forzando, creando, esculpiendo el tiempo. El modo en el que el tiempo y el despliegue se autoorganizan y se autodeterminan, sus dinámicas no son lineales, no son causales, no son cosas que podés modificar intrínsecamente. Podés obviamente darle cauce a aquello que te magnetiza, que te motiva, que te lleva, que te invita en ciertas direcciones, y podés, porque generalmente eso tiene que ver con la configuración de tu naturaleza y de tu espontaneidad. Entonces podés facilitar eso, podés no obsesionarte con lecturas y narrativas, incluso sobre esto mismo. Esto que estás escuchando no es una doctrina, es una invitación a un flujo de curiosidad energizada y de participación. No necesitamos repetir estas cosas para creer en ellas. Es una invitación a una participación vitalizada, coemergente. No hay una doctrina una cosa que deba ser de cierta manera. Esa es toda la mentalidad, llamarle así, primate, tomando control de los circuitos semánticos humanos que hablan el lenguaje, las ideas y todo eso, y usándolo para sus propios fines de establecer bases territoriales, adueñándose de aspectos del tiempo y el espacio para tranquilizar el propio temor. El desafío evolutivo siempre es en el humano integrar esto, pero no estar controlado por eso. Para eso necesitamos descubrir algo así como, llamémosle, como octavas o armónicos superiores del campo humano, y esos no vienen estrictamente de la lucha territorial por una cosa versus otra, sino por una comprensión más integral, somática y psicosomáticamente integrada de la naturaleza de lo que es el campo total. Eso está ocurriendo, siempre ha estado ocurriendo, pero no lo vas a encontrar en los agentes territorializadores, incluso en algunos casos supuestamente espirituales, que quieren que te disfraces, que adoptes ciertas cosas. Podés adoptar un camino, y es muy importante a veces adoptar un
compromiso con un vector inspirador, un camino, eso no significa que tengas que quedarte ahí como una especie de consumidor posmoderno diciendo voy a sacar un pedacito de acá y un poquito de acá. Es muy importante que encuentres tu foco de compromiso, de proyección, pero no por eso necesitas volverte dogmático, fanático. Es muy importante mantener la red vital abierta, fluida, siempre interactuante, y esto no se logra mediante una obsesión con la causalidad y con la voluntad. El sentido personal, la proyección, el camino, no es un camino voluntarioso, es un camino que requiere compromiso en un sentido abierto, en un sentido integrado, no requiere, necesita que notes cómo funciona tu propia molestia interior, aquello que te molesta, aquello que te pone incómodo, y que lo notes y que no trates de resolverlo simbólicamente o artificialmente, transformando voluntariosamente las cosas en otras mediante un esquema de causa y efecto. Lo que quiero transmitirte es eso, la causa y el efecto. Es importante que notes cómo lo usamos, y eso no es intrínseco a la realidad y no es mediante causas y efectos que vas a notar lo que ya es. Ojalá sirva.